ya hay un organismo que funciona de una manera autónoma. Entonces, esto es vida. Podemos decir científicamente, obviamente, que hay vida. Ahora, podemos ver que también son células humanas. Podemos ver que es algo autónomo. Es decir, no es un órgano de la madre. Si fuera un órgano de la madre, tuviese el ADN de la madre. Claro. Es algo autónomo. Entonces, ¿qué es? No es un humano. ¿Es un qué? ¿Es un elefante? ¿Es un qué? ¿Qué otra opción hay? Bienvenidos a God's Plan, un podcast para descubrir qué es lo que Dios quiere de mí, en colaboración con Catholic.net y Cusic Studios. Bienvenidos a God's Plan Podcast, en José Herrero Chami, Padre Elías. Hoy vamos a hablar de un tema que es intenso, un tema que se debate en la política, se debate socialmente. Las personas tocan muchas teclas muy sensibles en las personas, porque es importante, es sobre el aborto. Y a mí me llama la atención, Padre, en la iglesia, digamos lo que dejó Jesucristo hace 2022 años. ¿Por qué importa tanto el tema del aborto? Porque es un tema que, verte, yo siento que los católicos lo hemos tratado de hablar y hasta nos ven radicales por eso. ¿Por qué es tan importante para los católicos el tema del aborto? Bueno, lo importante es que la dignidad de la persona humana es algo tan grande, es algo tan valioso, el valor de nosotros como personas es algo tan valioso que vemos como el aborto atenta de una manera demasiado directa con la dignidad de la persona. Una persona tiene un valor tan grande que nadie tiene derecho a eliminar, a matar a otra persona. Entonces, por eso, realmente el aborto es un tema sumamente importante. ¿Y dónde queda la dignidad de la persona a decidir sobre lo que quiere hacer? Digamos que una chamita de 20 metió la pata con el novio. Entonces ella no quiere enfrentarse a una realidad por toda su vida por una cosa que sucedió. Ella, ¿dónde queda su dignidad, su decisión? Yo creo que tenemos que primero ver qué es el aborto, para poder luego atender los distintos casos. El aborto es básicamente buscar la interrupción de un embarazo por medio de la eliminación, el asesinato del embrión, del feto. ¿Ok? Ahora, ¿qué es el feto? Porque si el feto simplemente es un conjunto de células, pero que no es una persona humana, no es un ser humano, pues, bueno, eso sería muy distinto. Ahora, la iglesia se basa en investigaciones científicas cuando dice que el embrión es un ser humano. ¿Por qué? Primero, porque cuando el espermatozoide fecunda el óvulo, ahí nace en ese momento una nueva realidad. Es decir, el espermatozoide tiene el código genético del hombre, el óvulo de la mujer, pero cuando el espermatozoide fecunda el óvulo, comienza un nuevo ciclo vital, con un nuevo código genético. Entonces, por eso nos damos cuenta que ahí ya hay un ser humano. Ese ser humano sí es verdad que se puede seguir desarrollando, claro, pero el hecho de que ya sea un ser humano tiene el mismo valor así esté menos desarrollado o más desarrollado. Así como tú puedes estar más desarrollado que un niño de 3 años, pero claro, eso no hace que tu dignidad sea mayor que el del niño de 3 años. Entonces, es muy importante, primero, darnos cuenta de que si el embrión es un ser humano, tiene que ser respetada su dignidad de la misma manera que cualquier otro ser humano. Y, repito, esto es algo científico. O sea, realmente podemos ver que tiene un código genético nuevo. Podemos ver que es un organismo nuevo y autónomo. Incluso en la fertilización in vitro, que se fecunda un espermatozoide con un óvulo, se comienzan a dar procesos orgánicos en esa nueva realidad y ni siquiera está en la madre, ni siquiera está en el vientre. Claro. ¿Me entienden? Entonces, realmente es un ser humano.
Y yo no entiendo cómo, si científicamente esto se puede comprobar, Ok. y científicamente podemos ver que es un ser humano, entonces ¿por qué podríamos justificar en cualquier caso que sea eliminado? El argumento de eso, tengo entendido, es que al no haber un corazón, al no haber un cerebro, no hay vida, simplemente son una célula, un conjunto de células ahí que están formadas. Ok, científicamente está clarísimo que hay vida. Ok. O sea, hay procesos Pero que no hay van latidos. funcionando de manera orgánica. Una mata tiene latidos, ¿no? Pero tiene Ok. vida. Entonces, el hecho de que tenga latidos o no quiere decir que tenga vida. Ok. Porque una mata no tiene latidos y sí tiene vida. Yo creo que eso es biología básica de Sí. primaria, que una mata tiene vida, ¿verdad? Bueno, entonces yo creo que la podemos aplicar perfectamente a este caso. Ahora, tiene un propio código genético y algo muy, muy, muy importante. Es una realidad nueva. El espermatozoide también tiene vida, es una célula humana, también tiene vida, pero no es una realidad nueva. En cambio, el espermatozoide que ha fecundado ese óvulo, ese cigoto, Ok. es una realidad nueva y por eso tiene su propio código genético y es una realidad autónoma y que ya apenas se forma empieza a desarrollarse. Es decir, si tú no tocas un espermatozoide, muere. Si tú el óvulo lo dejas ahí, ya, muere. En cambio, si tú dejas el cigoto ahí, no lo tocas, empieza a desarrollarse. Y obviamente necesita a la madre para nutrirse y todo eso, pero empieza desde ya a desarrollarse. ¿Por qué? Porque ya hay vida, porque ya hay un organismo que funciona de una manera autónoma. Entonces, esto es vida. Podemos decir científicamente, obviamente que hay vida. Ahora, podemos ver que también son células humanas. Podemos ver que es algo autónomo. Es decir, no es un órgano de la madre. Si fuera un órgano de la madre, tuviese el ADN de la madre. Claro. Es algo autónomo. Entonces, ¿qué es? No es un humano, ¿es un qué? ¿Es un elefante? ¿Es un qué? ¿Qué otra opción hay? No, es lo que viene antes de un humano. Pero Podría ya ser. va. Y entonces cuando se da el salto entre algo que no es humano y sí es humano, el salto ya se dio. El espermatozoide no es un humano. El óvulo no es un humano. Ahora, en el momento que se da la concepción, que es cuando el espermatozoide fecunda ese óvulo, ya ahí, cuando comienza a haber un código genético, es porque ya hay un humano. Y ya después, lo único que queda es desarrollo, así como hay el desarrollo de un bebé de 3 años que va creciendo y se va desarrollando. Lo que vemos es desarrollo, un desarrollo progresivo, pero el ciclo vital, la vida nueva, que no es la madre y que no es el padre, la vida nueva comenzó ahí, en la concepción, y después solo viene desarrollo de una vida que ya había comenzado. Pero no es que la vida comience entonces cuando nace. No, obviamente ya estaba vivo. Obviamente ya estaba totalmente vivo. El bebé en el vientre de la mamá obviamente está vivo. Ok, pero eso lo está diciendo en un tema científico. Ahora, ¿cómo se le dice a una chama que no quiere? No quiere ser mamá. Ok, ahí yo lo primero que creo que hay que decirle es el valor que tiene ese bebé. Por ejemplo, imagínate una joven, el típico caso, una joven que fue violada. Ok. Y esta joven no quiso abortar y tuvo a su hijo. Y tiene su bebé de 3 meses. Ok. Y realmente le está costando muchísimo ser mamá. ¿Por qué? Porque el hijo le recuerda el trauma de la violación, porque realmente no tiene dinero, porque vio toda su carrera truncada, las razones que fuesen. Entonces imagínate que esa joven dice, yo no quiero ser mamá. Realmente no quiero ser mamá. Padre, yo la entendía. ¿Puede ella entonces matar a ese bebé que está en el coche de 3 meses? Como ella no quiere ser mamá, entonces se justifica que mate a ese bebé de 3 meses que está en el coche. Entonces, el bebé de 3 meses que está en el coche, hace 3 meses, hace 6 meses, es un bebé que simplemente en vez de estar en el coche, estaba desarrollándose en el vientre de su mamá. Y obviamente tenía menos desarrollo. Claro. Pero es la misma persona. Entonces,
¿Por qué no lo justificamos cuando ya está en el coche? Y sí lo justificamos muchas veces cuando está en el vientre de la mamá. Lo que hay que entender es, simplemente es un ser humano. Y como es un ser humano, y por eso la iglesia le da tanta importancia a eso, como es un ser humano, nadie tiene derecho a asesinarlo, nadie tiene derecho a eliminarlo. Eso es un pecado y es un pecado grave, eso está mal. Ahora, lo que tenemos que hacer es transmitir esta verdad científica de que realmente es un ser humano. Y yo creo que si la gente realmente lo entiende, no va a justificar que se haga eso, así como no lo justificaría con ese bebé que está en el coche. Que obviamente la problemática puede ser muy, muy dura. Tal vez esa joven está pasando por un momento horriblemente difícil. Bueno, busca otra opción. Si quieres, ponlo en adopción. Si quieres, dáselo a una persona que lo pueda cuidar mejor que tú. Pero no lo mates. Claro. O ve una terapia que te Exacto. ayude a superar todo el sufrimiento, todo el trauma, todas estas cosas. Pero no lo mandes. O sea, lo que no puedo justificar de ninguna manera es que no lo mates. ¿Cuál sería mi criterio? De la misma manera que tratarías a ese bebé de 3 meses que está en el coche y que ya nació, trata a ese embrión que está en el vientre de su mamá. Ok, entonces usted le pediría a esta... Nos estamos yendo al peor caso, la chama violada. Usted le pediría a esa chama violada que, si no quiere tenerlo, pues que pase sus 9 meses y que después decida si se queda, si lo da adopción, lo que sea, y que vaya a terapia para que supere todo eso. Si usted lo secuestra y despierta usted pegado a una máquina transfusora de sangre, esto es muy rebuscado, pero es una manera de poner un caso, y le dicen, yo lo conecté porque con tu sangre es una de las pocas sangres en el mundo de que esta persona que está al lado va a salir, y usted todo tiene que dejar su vida por 9 meses. A lo mejor usted por amor al prójimo lo aceptaría, pero ya le digo yo que el 90% de la humanidad va a decir, este tipo no lo conozco, yo me voy, desconéctame, y el tipo se muere. ¿Cómo ve usted esa situación, ese caso? Ok. Primero, claro que lo haría. O sea, uno tiene que estar dispuesto a dar su vida por otra persona. Y ese es el ejemplo que nos da Jesucristo. Nosotros aquí estamos hablando, obviamente, un podcast católico, y hablamos según las enseñanzas de Jesucristo, y Jesucristo nos dijo con su vida que debemos estar dispuestos incluso a dar nuestra vida por los demás. Ahora bien, tampoco el ejemplo es tan real en realidad. No, muy rebuscado. O sea, y una persona cuando está embarazada no es que pasa 9 meses sentada así sin poderse mover. O sea, sí, los primeros meses sigue un poco su vida y sigue un poco su rutina, y ya después sí se va limitando cada vez un poco más, pero no tal cual como lo dice el ejemplo. Ahora, aun si fuese como lo dice el ejemplo, uno debe estar dispuesto a dar su vida por los demás. Ahora, tampoco es lo mismo, porque no es lo mismo que esa persona dependa de mí y en ese momento tú no le des tu sangre, no se haga una transfusión, a que tú asesines directamente a esa persona, que tú vayas y mates directamente a esa persona, que es lo que se hace con el aborto. O sea, realmente, yo hay veces hablando de estos temas, le digo a la gente, pero tú sabes cómo se produce un aborto. ¿Cuáles son los métodos? O sea, los métodos son básicamente dependiendo del tiempo que tenga el bebé. Entonces, si el bebé tiene, por ejemplo, menos de 3 meses, literalmente, con una aspiradora que se introduce En el útero. dentro de la mujer y se aspira, mientras se aspira se va desmembrando en pedazos el bebé. Así. Otro procedimiento, cuando el bebé ya es un poquito mayor de 3 meses, entonces se introducen unas pinzas que van cortando los brazos, las piernas, van cortando al bebé en pedacitos y luego van sacando los brazos y luego sacan la cabeza, o hay veces con la pinza aplastan la cabeza y luego la sacan. Entonces, obviamente, los métodos nos muestran de una manera muy clara lo que se está haciendo. Hay un bebé vivo, hay un embrión desarrollándose, un cigoto, y lo estás matando y lo estás sacando. Por ejemplo, hay otro que ya el bebé está más grande, que meten un ácido dentro del líquido amniótico que hace que el bebé no pueda respirar y se asfixie. Y luego se saca y hay veces sale todavía vivo. Imagínate. Claro. O sea, hay un método que se hace una cesárea y sin sacar al bebé
del vientre, porque si ya lo sacan, entonces es infanticidio. Pero entonces antes de sacarlo, se le succiona el cerebro. O sea, estamos hablando de una cuestión macabra. Claro. ¿Cómo tú vas a caer a un nivel de tontería como para decir que si tú le haces la cesárea a la mujer, o sea, si tú abres la mujer y antes de sacar al bebé, tú ahí lo matas, entonces ya, no está mal hacerlo de esa forma? Es una persona humana, es un asesinato. ¿Qué diferencia hace que esté ahí en el coche o que esté ahí en el vientre 3 meses antes, 6 meses antes? Entonces la gente dice, no, pero entonces si es por medio de una pastilla, cuando realmente es todavía muy, muy, muy chiquito, cuando está el óvulo recién fecundado, es solo un cigoto, ya el ciclo vital comenzó. Ya tiene su propio ADN, ya es algo nuevo, Claro. ya es algo autónomo. Estás haciendo el mismo crimen. Una vez usted y yo estábamos conversando y yo le hice la pregunta, padre, si pudiera hablar con cualquier persona del mundo, la que sea, puede ser un presidente, puede ser cualquier persona, usted me respondió, hablaría con una chica que esté pensando en abortar. A mí me llamó mucho la atención esa respuesta el día que me la hizo. ¿Qué se le Claro, dice? ¿Qué claro. se le dice? Bueno, me ha tocado varias veces y todo. O sea, ¿Usted le explica esto? Yo le explico todo. Yo veo exactamente por dónde yo me puedo ir para convencerla y le digo todo lo que le tenga que decir. Si le tengo que llorar, le lloro, y si le tengo que arrodillarme, le arrodillo, pero yo le digo todo lo que yo le pueda decir para que esa niña no aborte. Todo. Si veo que no sé, es más religiosa y la voy a convencer más con argumentos más religiosos, si es más con argumentos científicos, yo la ayudo, yo todo lo que puedo hacer por esa niña se hace, pero tienes que impedir que haga eso. Y ojo, esto es muy común, esto es muy, 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 muy común. Y hay veces, sí, son los abortos que se toman una pastilla. Y también sucede algo muy triste, que es, hay pastillas, las famosas pastillas del día después y estas cosas, que se promueven como una pastilla anticonceptiva. Es decir, simplemente una pastilla que va a hacer que no ovules, que la mujer no ovule y que entonces no pueda haber concepción. Claro. Y entonces la pastilla va a inhibir el efecto de la progesterona que la mujer produce para ir preparando la anidación. Claro. Entonces, la concepción se da antes de la anidación. Entonces, como esa pastilla va a tener ese efecto que va a inhibir la progesterona, no se va a preparar el útero para la anidación, y entonces eso va a hacer que se produzca un aborto. ¿Qué haríamos con todas las personas? O sea, hay países como Holanda, que la tasa de jóvenes con síndrome de Down está al foso. Porque cuando se detecta que un chamo viene con algún problema en sus cromosomas, pues se hace aborto. ¿Qué hacemos con esas personas? O sea, ¿está bien? O sea, usted me va a decir que está mal, seguramente. También me va a decir que está mal en el caso de las personas que van a nacer y no van a tener una seguridad social. También me lo va a decir con las personas que van a nacer y no van a tener acceso a la educación o a la comida. O sea, porque veo que hay muchas personas que dicen, ¿qué hacemos con las personas que simplemente vienen a sufrir a este mundo? Bueno, pero es el mismo, o sea, se puede aplicar el mismo criterio. Agarra a un niño con síndrome de Down que está ahí jugando con unos jugueticos o que está ahí en un coche. Él tiene esa condición. ¿Lo podemos matar? ¿Lo podemos matar simplemente porque tiene esa condición? Yo no estoy de acuerdo en que lo maten. Yo estoy excesivamente en contra de que lo maten. Ese mismo niño puede estar en el vientre de su mamá con esa condición. Es el mismo niño, tiene el mismo valor. Se tienen que hacer los mismos criterios. Que un niño viene al mundo a sufrir. Bueno, agarro un bebé, ve a un barrio, busco un bebé que esté en una situación sumamente precaria, que el papá los abandonó y todo lo que tú quieras. Puedes agarrar ese bebé y entonces buscar una manera de matarlo. Si quieres una más bonita que las que se hacen del aborto. No puedes. Es una persona. Es un hijo de Dios. Es creado a imagen y semejanza de Dios. No podemos hacer eso.
De igual forma, hay que tratar a un embrión, a un feto, a un bebé que realmente está en el vientre de su mamá todavía. Entonces, ese criterio yo creo que es muy claro. Yo creo que es muy claro, porque si científicamente, si eso es lo que nos dice la ciencia, Claro. ¿qué nos vamos a poner a inventar? Yo sé que pueden ser situaciones muy duras. Yo he acompañado a jóvenes que han violado. Yo he acompañado a niñas que han metido la pata a los 14 años. Yo he hablado con ellas, yo he visto su sufrimiento, yo las he abrazado, me han llorado encima. Yo sé que eso es muy duro. Ahora, el hecho de abortar no te va a quitar ese sufrimiento. Claro. Más bien, te deja otro sufrimiento además de ese. Además del sufrimiento de haber sido violada o el sufrimiento de haber tenido un ¿Usted hijo a los cree? 14 años. Lo he visto. Yo he conocido jóvenes, chamas de 20 años, de 16 años, que han abortado y que han pasado 8 años, que han pasado 7 años, que han pasado 5 años y que ven un bebé de 5 años y dicen, así pudiera ser mi hijo. Y piensan en eso todos los días. Y lloran y sufren. Yo las conozco. O sea, no es que sea No es que se lo gente que contaron. me encontré una vez en la vida y no los volví a ver. No, tengo amigas que han pasado por eso. Tengo amigos que han pasado por eso. Tengo amigos que han abortado a los 16, 17 años y dicen, si ya yo hice esto, ya no me importa lo que pueda hacer. Y hacen todo tipo de desastres porque sienten que ya no pueden caer más bajo. Me lo han dicho, me han dicho ¿qué peor puedo hacer yo que haber asesinado a mi propio hijo? Muchísimo sufrimiento. El aborto es una realidad horrible. Tengo casos de una joven que una vez se quedó embarazada. Su novio se lo dijo a su familia. Y bueno, la familia, bueno, vamos para adelante. Y ella sentía que su familia era como tan buena, como tan católica, Claro. que simplemente no se los podía decir. Y pasó varios días sin poder dormir y luego decidió abortar y tiene un dolor tan profundo y ha pasado años de estos y todavía tiene un dolor demasiado profundo. Realmente es algo horrible. Entonces, creo que nosotros como católicos tenemos que crear conciencia de realmente lo que se está haciendo. A mí me cuesta mucho entender personas católicas que me dicen, sí, yo no estoy de acuerdo con el aborto, pero si alguien lo quiere hacer, yo lo respeto. Ya va. Si una persona te Claro. dice, mira, tengo un hijo de 2 años, pero que estoy obstinado del Lo voy a bebé matar. y entonces lo quiero matar, entonces tú le vas a decir, bueno, yo no estoy de acuerdo con eso, pero te lo respeto. Imposible. O sea, Imposible. estamos simplemente Imposible. actuando de una manera absurda. ¿Cómo yo voy a respetar algo así? Si tú me dices, no, mira, yo realmente no pienso que el embrión sea un ser humano, así se pueda comprobar científicamente, yo no creo en la ciencia, lo que sea. Ah, bueno, ok. Si tú piensas que el embrión tiene el mismo valor que un espermatozoide, bueno, ok. Entiendo que del aborto no estés en contra. Pero que tú me digas que tú sí consideras que es un ser humano y solo por respeto, o sea, vas a permitir que lo asesinen, me parece absurdo. Pero a mí me ayuda mucho, simplemente ya yo sé lo que la ciencia me ha demostrado y entonces yo a todos los casos lo aplico de igual forma que como lo aplicaría con ese bebé de 2 meses. Yo tengo una sobrina, nació hace 1 mes. Es inconcebible que una Claro. persona pueda atentar contra esa niña. ¿Por qué habría de hacer algo así? ¿Por qué habría de hacer algo así? Bueno, esa bebé tiene el mismo valor ahorita que hace 4 meses, Como estaba en la que hace batería. 6 meses, Claro. que hace 8 meses. Es la misma persona. Solo que ahorita tiene un poquito más de desarrollo, así como dentro de 10 años va a tener más desarrollo que ahorita. Hace algunos años usted cuenta una historia que es muy bonita, que me está recordando con lo que mencionó. Estaba mencionando que una familia así, católica, todo esto, una hija había quedado embarazada, una hija menor, que típico caso que metió la pata con el novio. Entonces uno de mis amigos dice, bueno, pásate a las mejores familias. Y usted respondió, de hecho, pases en las buenas familias. Porque son los que los que van a ir, van a mantener otra familia, simplemente la fuese mandado a abortar. No quiero decir que ahorita cualquier familia sea terrible, no. Pero creo que hay personas, o sea, es un acto de valentía a lo mejor. No, claro, y hay que apoyarlas muchísimo, Exacto. muchísimo. Y ojo,
Un bebé es una de las bendiciones más grandes que hay en el mundo. Yo he visto personas con una vida muy desordenada y que después tienen un hijo y ordenan su vida y ese hijo pasa a ser la felicidad más grande y la bendición de más toda grande su vida. Sí, totalmente. Bueno, con relación al aborto, ¿algo más que decir? Bueno, yo creo que como católicos tenemos que crear conciencia y ser realmente buscar la manera de que esto no suceda. Yo a veces pienso, si yo supiese que en un lugar, en mi ciudad, hay un lugar en donde la gente lleva bebés de 2, 3 años, de 6 meses, y ahí los matan, ¿qué haría yo? Yo permitiría que ese lugar existiera. Y entonces, ¿por qué yo voy a permitir que hayan lugares en donde se hacen esas cosas? Y yo sé que obviamente tenemos que luchar de acuerdo a los valores del Evangelio. Pero tenemos que hacer algo. No nos podemos quedar con los brazos cruzados. Esto es realmente una realidad aberrada. No entiendo cómo llegamos hasta aquí, pero tenemos que hacer algo para realmente crear conciencia y para que se sepa realmente lo grave que es esto. Este fue el capítulo sobre el aborto, acá en God's Plan Podcast. Un gusto tenerles, Padre Elías. Bueno, muchísimas gracias. Y también, por último, quiero enviar un mensaje a todas esas personas que han hecho esto. Y por un lado, sí es muy, muy grave lo que es el aborto. Es muy grave. Pero por otro lado, también sepan que Dios les puede acompañar en ese proceso de sanación. Que Dios les perdona, que Dios les puede perdonar, que Dios es sumamente misericordioso. Porque creo que también eso es un punto importante. Hay personas que sin saber muchas veces esto tal cual como lo acabamos de explicar aquí, cometen este acto y después es que se dan cuenta. Y entonces nosotros como iglesia tenemos que saber acoger a estas personas y sí, transmitirles que han hecho algo grave, porque no les vamos a mentir, claro, pero también transmitirles la misericordia de Dios, también transmitirles el amor de Dios, también transmitirles que sí pueden salir adelante después de haber hecho algo así. Una buena parte de mi trabajo muchas veces es eso, es más bien ayudar, después de que ya se hizo algo lamentable, pero después ayudar a que esas personas encuentren amor, ternura, dentro de la iglesia y sobre todo ese amor de Dios. Porque es algo que muchas veces las personas no son realmente plenamente conscientes de lo que están haciendo. No son 100% conscientes y por eso he dicho varias veces, tenemos que crear conciencia, claro, de lo que realmente es un aborto, de lo que realmente es un embrión, o sea, que es una persona humana. Porque muchas veces, muchas personas están cometiendo esto realmente porque no saben. Es como esa frase de Jesucristo en la cruz: perdónalos, Dios mío, porque no saben lo que hacen. Muchas veces eso es lo que yo le digo a Dios en mi oración, en tantas cosas. Perdónalos, Dios mío, porque no saben lo que hacen. Hay veces me pregunto, si realmente supieran eso, lo harían. Tal vez algunas personas sí, lleguen a ese nivel de egoísmo, pero la mayoría yo creo que no. Esa es mi opinión. Pero bueno, muchísimas gracias por este padre. Capítulo. Gracias. Hasta luego, hasta el siguiente capítulo. Que les bendiga. Que Dios les bendiga. Hasta luego. Hasta luego.